Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. La paz del Señor sobre tu vida y sobre la mía. Felicidades. Celebrando, ¿verdad?, el nacimiento de Cristo Jesús en nuestras vidas. Todos los días celebramos con gozo que se haya dispuesto a venir a este planeta Tierra para derramar su vida y darnos salvación y hacernos parte de Él. Amén. Así que nos gozamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Altísimo, nuestro Dios. Precisamente quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón bajo el tema revelando su gran amor y su fidelidad. Es porque en esta palabra podemos ver tan grande amor y tanta fidelidad que nuestro Dios es un Dios de palabra y lo que dice lo cumple. Y por eso llama a su pueblo a descansar y a confiar en el único Dios, aleluya, al sabio Dios, al Todopoderoso. Este gran amor y esa fidelidad lo vemos cuando en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, el Señor se le presenta a través de un ángel a María, anunciando el nacimiento de Jesús. Aleluya. Una promesa que se había hecho durante muchos años y podemos ver nosotros en la iglesia actuar la fidelidad del Señor y el amor del Señor y el pueblo que esperaba al Mesías y pudo ver y pudo contemplar la manifestación de su palabra, la manifestación de su autoridad y la manifestación de su fidelidad. En Lucas capítulo 1, 26, verso 26 al 38, la palabra habla sobre el anuncio del niño Jesús, nacimiento de Jesús. Voy a leer un poco rápido, ¿verdad? Porque es largo y espero en el Señor que pueda organizar la palabra de manera que no me salga tan largo el video. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿Por quién? Por Dios. A una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo a su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué palabra hermosa esta, ¿verdad? Es el cumplimiento de aquella promesa que el Señor había hecho de que iba a nacer el Mesías para dar salvación a la humanidad. Y como decía Isaías 7:14, de una virgen, aleluya. Quiero hablar rapidito de María. María presentó una gran fe y una valentía debido a la presión social a la cual ella se iba a enfrentar por un embarazo, ¿verdad? María podía fluctuar entre 14 a 18 años, 14 a 16, 14 a 18 años, pero en esa época era legal que las muchachas se podían casar y podían tener hijos a temprana edad. Así que en la época judía era normal hacer este tipo de compromiso, ¿verdad? Así que vemos cómo María aceptó
Fíjate que ella le pregunta, ¿y cómo será esto si yo no conozco varón? Y entonces el ángel le contesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aleluya. Y comparaba yo, aquí es Jesús de forma carnal humana que se engendra en el vientre de María, pero asimismo en nuestras vidas, en medio del nuevo nacimiento, cuando nosotros reconocemos a Cristo, Él viene y se engendra, se concibe en nosotros por medio del Espíritu Santo de esta misma manera, para que Él siga creciendo y nosotros sigamos menguando. Aleluya. Y lo vemos a Él tan hermoso, ¿verdad? La valentía de esta mujer bienaventurada, porque así es que la llama la Biblia. La Biblia dice, salve, muy favorecida entre todas las mujeres. María fue seleccionada por la gracia del Señor porque reunía los atributos, las cualidades que Dios había determinado en ella para que ella fuera la madre del ser amado Jesucristo. Aleluya. Dice, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Cabe claro aclarar que habla de que es bendita, ¿verdad? No habla de que es corredentora, no habla de que es intercesora, sino que es bendita, muy favorecida. Si tú me acompañas al verso 48, cuando ella clama al Señor, mira lo que ella dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, un acto de humildad, ¿verdad? Y ella se regocijaba en su Dios y en su salvación. Eso lo dice el versículo 47, cuando ella dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. Mi espíritu se regocija en Dios. No habla ahí de como la llaman muchos cristianos, que la llaman la madre de Dios, dice, y se regocija en Dios mi Salvador. Había un reconocimiento de que Dios era su Salvador. Entonces ahí ella decía, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Bienaventurada es felizmente escogida entre todas las mujeres. Qué hermosa su valentía, qué hermoso su amor, ¿verdad? Pero fíjate que ahí ya no se habla más de María, se habla del ser que portaba María, que fue engendrado por medio del Espíritu Santo, y dice, y el poder del Altísimo, el poder de Dios, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Y entonces le trae el ángel el acontecimiento con su pariente Elizabeth, que era una mujer adulta en la vejez, y pudo concebir también un hijo, donde el Señor le muestra a través del ángel que no es imposible para Dios. Si Elizabeth y Zacarías, que eran ya hombres, el hombre adulto y Elizabeth mujer adulta en vejez, habían concebido a Juan Bautista, que también tenía un propósito y un llamamiento, asimismo, de esa misma manera, el Señor se había manifestado en María. Pero yo quiero, hermanos, que nosotros podamos ver cómo se describe a ese ser que estaba en ese vientre. No se habla de niño, mira lo que dice. Dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Inicialmente con letra mayúscula, Jesús. Entonces, Jesús, será grande. Yo veo los contrastes. Mira, dice la palabra que será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. Cuando vemos el contraste, ustedes saben que cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, la gente lo despreciaba, ni lo miraba. Su rostro era irreconocible. Ve el contraste de lo que es la tierra y lo que dice Dios. Amados, nosotros los cristianos, los que hemos conocido al Señor, el mundo te va a presentar unas cosas de una manera, pero Dios te las presenta de otra manera. Y la manera de Dios es la manera correcta, es la manera real y es la manera que es
única. Aleluya. Dice que este ser que estaba en el vientre de María, que era grande, dice que reinará. En aquel entonces iba a reinar sobre la casa de Jacob, pero eso no se quedaba ahí, sino que el Señor le hizo una añadidura y le dijo, y su reino no tendrá fin. Aleluya. Y si no tiene fin, es eternal. No tiene fin. Así que nosotros servimos a un Dios vivo, un Dios real, un Dios que reina y reina por siempre y para siempre. Aleluya. Entonces vemos la contestación de María. María humanamente pudo haber dicho que no, porque para ella era un reto de ser señalada, de ser quizás apedreada, los rumores de que estaba embarazada, y lo sabemos porque en los evangelios se le llama a Jesucristo dando a entender que, o estableciendo que era hijo de fornicación. Wow, fuerte. Pero María asumió toda esa responsabilidad porque ella sabía en quién había creído, y sabemos que es así, y sabemos que ella esperaba un Mesías, y sabemos que ella conocía de la palabra, porque mira lo que ella le contesta. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Y un siervo permite que su amo haga como él quiere, y le dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aleluya. Y sabemos que la palabra ciertamente fue cumplida. En Isaías 9 vemos otros nombres que se le da a nuestro amado Jesucristo antes de nacer. Porque es que Dios en su sabiduría establece la palabra profética, pero da la descripción de quién es ese niño y lo deja permanente en un presente, porque Dios es dueño del tiempo. Aleluya. Somos nosotros los que no conocemos el futuro, pero Dios ya lo determinó y lo conoció y lo conoce. Y conocía el pasado, nosotros éramos los que no lo conocíamos, ¿verdad? Así que ese eternar Dios lo describen en Isaías 9, versos 6 al 9. Y dice la palabra que a ese niño, hijo os es nacido. Os he nacido. Aleluya, qué hermoso. Vamos a buscarlo. Isaías 9. Que hay que leerlo como es, porque una palabra tan hermosa. Dice, porque un niño, no hijo, porque un niño nos es nacido. Y yo digo, proféticamente no había nacido, pero en la palabra ya era un hecho en la mente de Dios. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, estaba establecido. El eterno presente, como digo yo, es, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿A quién dio? A su hijo. Qué hermosa la palabra. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y este es el punto que quiero ver. Se llamará su nombre. ¿Cómo se llamará? Admirable. Otro contraste. Porque si nosotros, la iglesia que le vemos, le reconocemos como el Rey de Reyes, como el hermoso, porque admiramos su amor, admiramos su presencia, admiramos su resplandor que brilla más que el sol. Aleluya. Y para mí eso es grande, porque a mí me encanta mirar los rayos del sol, su resplandor y su belleza. Y cuando dice que no será necesario luz porque es la luz. Wow, yo no tengo ni una idea cómo es ese resplandor. Aleluya. Si yo cuando hago así y trato de mirar el sol, ese reflejo, me encanta verlo cuando está mojado, cómo resplandece en las hojas de los árboles. Wow, hermoso. Para mí eso es hermoso y es lo natural. No quiero saber entonces su hermosura realmente, admirable. Pero en la cruz del Calvario, que es el contraste, la gente lo miraba y no lo veía como admirable, al contrario, desechado, varón de quebranto, desfigurado su rostro, no había hermosura en él,
Sin embargo, la palabra establecía que él era admirable. Admirable por su gran amor, admirable por su sacrificio, admirable por su valentía. Yo siempre digo, Jesucristo, un hombre tan valiente. ¡Wow! Hombre valiente. Cómo soportó, cómo sobrellevó, cómo aguantó, cómo se sujetó a la voluntad del Padre. Admirable, hermano, admirable. Hay que admirar al Todopoderoso, al Rey de Reyes, hecho hombre humano, para dar su vida por amor a mí, para lavar mi pecado, para limpiarme y para hacerme parte de Él. Aleluya. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Admirable, hermano, admirable. Pero no lo dejó ahí en admirable, sino que dijo consejero. Necesitas un consejo, hermano. Necesitas dirección. Necesitas clarificar. Ahí tienes a tu consejero. El Dios que conoce el pasado, el presente, el futuro y lo que ha de porvenir. Qué mejor consejero que tiene el mapa completo, el plano, por decirlo así. De forma abstracta, lo ve todo, lo sabe todo. Hermano, necesita un consejero, vaya ese consejero. Jesucristo, nuestro Rey, el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro consejero. También dice que es Dios fuerte. Por si había duda de que que iba a ser engendrado en la humanidad, hablaba de que era Dios fuerte. Pero no dejó ahí, sino que establece Padre eterno. Ese niño que no es nacido, que nos es nacido, es Padre eterno. Aleluya. La función de Padre, paternal. Ahí tú lo tienes todo, hermano. Consejero, admirable, Dios con fortaleza fuerte. Y Padre, y un Padre eternal. Un Padre eternal significa que nunca deja de ser, siempre está. Y un padre, un buen padre en lo natural, usted sabe que el buen padre en lo natural le provee todo lo que es necesario a su hijo. Nunca la abandona, siempre está de la mano con su hijo. Amándole, cuidándole, dirigiéndole. Pues eso es lo que me está diciendo. Si el padre natural, aleluya, hace esto con sus hijos, ¿qué más el Padre? Pero no cualquier Padre, el Padre que no tiene principio, que no tiene fin, porque es eternal, porque siempre ha estado, porque te creó, inicialmente me hizo de la tierra, sopló sobre mi vida, aleluya, tipo de Adán, de la costilla Eva, la creación, pero después nos dio vida porque sopló, aleluya, nuevo nacimiento le vimos. Nuestro consejero, nuestro Padre eterno, hijos. Pero no lo dejó ahí y estableció príncipe de paz. La gente habla de la paz del mundo, pero la Biblia es clara. ¿Quién trae la paz? El príncipe con letra mayúscula. Y luego Jesucristo se encargó de enseñar: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Aleluya, no se turbe vuestro corazón. Creed en mí, aleluya, que eres la paz. Él es el príncipe de paz. Si todo está sometido debajo de sus pies, aleluya, si siempre estuvo. Por eso nos llama el cumplimiento de esta palabra. El cumplimiento de esta palabra. Vemos cómo se describe a nuestro amado Señor. Volviendo otra vez a Lucas, donde se está presentando la palabra de la anunciación del nacimiento de Jesús. Una vez que se concibe ese niño en el vientre de María, pues el Señor es tan hermoso que por eso le trajo a Elizabeth, ¿verdad? Y Elizabeth va a visitar como segundo punto de estas maravillas y este derrame de amor y fidelidad del Señor. María va a visitar a Elizabeth y dice entonces, María visita a Elizabeth en el versículo 39, en aquellos días, levantándose, María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Fíjate quién saludó, a Elizabeth, a la que portaba
el milagro de Juan Bautista. Y pienso, yo puedo inferir, ¿verdad? Y me puedo equivocar, que a Zacarías le hizo así. ¿Sabes por qué? Porque Zacarías dudó. Y aquí estaban las dos mujeres que habían creído. Inicialmente, pues, vemos dos contrastes. Una niña que le creyó al Dios Todopoderoso y un viejito, Zacarías, que dentro de su masculinidad, de su hombría, de su estado de impotencia de tantos años, como que cuestionó, y por eso enmudeció hasta que Juan Bautista nace, ¿verdad? Y ahí el Señor trató con él. Pero son los dos contrastes de la joven, de la niña. Para mí es una niña de 14 a 18 años, una jovencita, como se tiró en los brazos del Señor y creyó. Qué hermoso, el Señor nos enseña en todo, amén. Pero fue donde Elizabeth y le dice, wow, dice, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, oyó Elizabeth, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyó a Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y vemos ahí cómo María era la portadora de la presencia divina, el Hijo más el Espíritu Santo. Cuando vemos que después cuando Cristo resucita, envía a los 120 al aposento para recibir el soplo del Espíritu Santo y capacitar a estas vidas para el ministerio, aleluya. Pero el Espíritu Santo siempre había estado, siempre se ha manifestado. Y a mí me llama la atención cómo es posible que aquí en esta porción bíblica diga que fue llena, aleluya, llena del poder del Espíritu Santo y bautizó a Juan Bautista, que tenía 6 meses en el vientre de Elizabeth. Ya estaba grande ese bebé. Wow, ese reconocimiento espiritualmente y ese separarlo, tenía un propósito Juan Bautista, pero Elizabeth también recibió la revelación por medio del Espíritu Santo cuando recibe, y sabemos que recibe la revelación porque mira lo que dice, una vez que ella es bañada el poder del Espíritu Santo, dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y esas no fueron las mismas palabras que le dijo el ángel. Que es que Elizabeth estaba cuando se anunció al niño Jesús, nacimiento, la concepción de María. No, Elizabeth no estaba, pero era el mismo Espíritu. Era una confirmación a María cuando en el verso 28 el ángel le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Y qué le dijo Elizabeth cuando recibe el poder del Espíritu Santo? Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres. Pero la revelación fue mayor y le dijo, y bendito el fruto de tu vientre. Pero la revelación no se quedó ahí. Mira lo que ella le dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Aleluya. Elizabeth reconocía que portaba Cristo, mi Señor, el Altísimo, estaba en el vientre, y el que estaba en el vientre era el Señor de Elizabeth. Aleluya, el que ella había visto, el que había conocido, y la promesa que había recibido por Juan Bautista. Dice, y la madre de mi Señor, venga a mí. Aleluya. No se quedó ahí, dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, el gozo del Señor. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Le dice a María, por cuanto tú has creído, no hay nada imposible para Dios, se cumplirá
lo que el Señor ha dicho. Y ahí nosotros vemos la fidelidad, no en esa escena solamente, sino desde la fundación del mundo, cuando el Señor ya había sacrificado, aleluya, para vestir a Adán con pieles, aleluya. Desde antes de la fundación del mundo, ya en la mente del Señor estaba que Jesucristo habría de venir para darnos vida y vida eterna, perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Aleluya. Y ahí entonces que María reconoce y canta: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. Mira lo que dice María, hermano, esto es bien importante que usted lo entienda. Dice: engrandece mi alma al Señor. Hay reconocimiento. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si ella reconoce que Dios es su Salvador, ella no está diciendo ahí que ella es la madre de Dios. Ella está reconociendo a Dios como el Padre, como el Todopoderoso, y que era su Salvador, y que Cristo era el que iba a cumplir el propósito de limpiar su pecado, y ya lo había visto. Aleluya. Ya lo había visto. Ya lo había visto. Que muchas personas en el Antiguo Testamento vieron a Cristo manifestado. Dios se les reveló, Jesucristo se les reveló. Porque Dios es uno y tiene un orden y tiene un plan. Aleluya. Entonces ella dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Una vida postrada a los pies de Jesús. Elizabeth como María. Y dice: pues es aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Aleluya. Qué hermoso nuestro Señor. Como segundo punto estamos viendo a la iglesia, porque el mensaje también es para nosotros, cómo nosotros podemos concebir a Cristo cuando somos la nueva criatura y nos convertimos a Él, cuando el Espíritu Santo viene a posarse en nuestros corazones, en nuestras mentes, y Él va creciendo hasta que hay el alumbramiento y somos nueva criatura. Pero también somos llenos del Espíritu Santo, como también lo fue Elizabeth. Esa llenura del Espíritu Santo que provoque ese gozo, y no solamente ese gozo, esa firmeza de lo que la palabra dice se cumple, que Dios es real, que Dios es veraz y que Dios no miente. Aleluya. Y que por medio del Espíritu Santo Elizabeth recibe revelación, y aplicativa a nosotros, por medio del Espíritu Santo nosotros también recibimos la revelación. Aleluya. Qué hermoso nuestro Señor. Ahora vamos al tercer punto, el nacimiento de Jesús. Eso se encuentra en Mateo 1, aunque también está en Lucas, pero quiero leer en Mateo. Pero antes de leer en Mateo, en Isaías 7:14 había una palabra profética que se cumplió. Y esa palabra profética en Isaías 7:14 decía, eso era profético, decía: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen, ¿quién? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa era una señal. Y vemos en el Nuevo Testamento cómo esa señal, su fidelidad, su amor derramado, la revelación de su amor por medio de Cristo y su fidelidad a su palabra, que ciertamente me lleva a mí a creerle a la palabra del Señor, porque lo que el Señor dice, lo cumple. Si lo dijo el Señor, Él lo cumple. Aleluya. Entonces, Mateo 1:21, yo voy a leer rapidito desde el 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De quién había concebido? Del Espíritu Santo. Wow. José, su marido, como era justo, esto sería otra prédica, me encantaría hablar de esa. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pero ¿habrá algo imposible para nuestro Dios?
Dios sabe tus pensamientos. Dios desde antes de la fundación sabía que esto iba a pasar. Aleluya. Entonces dice, y aquí el ángel se le apareció en sueños a José y le dijo: Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. Y allá a María le dijo que era hijo del Altísimo, que era grande. Pero a José le dice el propósito. El propósito se lo dijo a José. Le dice, porque él salvará a su pueblo. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Wow! José estaba esperando un Salvador. Estaba esperando el Mesías. A María le dijo que era hijo del Altísimo. Hijo de Dios. Pero aquí le mencionan el propósito por el cual nacía. Aleluya. Aleluya. Salvar a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará luz y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se cumple lo que se dijo en Isaías 7:14. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Hermano, yo no voy a hablar de José mucho porque no tengo tiempo. Pero miren lo hermoso, hermano, piense, los hombres machistas, su mujer embarazada, la preocupación, la valentía de María de haberlo aceptado. Pudo haber dicho que no, pero dijo: hágase la voluntad del Padre. Y a un José que Dios le habla por sueño. Y nosotros a veces decimos: no, ese sueño que tú ves de arroz y habichuela. Dios hablaba. Hoy habla por medio del Espíritu Santo. Pero también habla por sueños. Aquí le habló, pero a mí lo que me llama la atención es: ¿de ustedes sabe la vivencia en ese sueño que tuvo José para obedecer y hacer caso y creer a lo que el ángel le dijo? Concebido por Espíritu Santo. Hermano, en nuestras lógicas, si separamos lo espiritual, uno dice: eso es imposible, eso es imposible. Pero Dios se manifiesta en corazones sencillos, en corazones que creen a la palabra de Dios. Y gracias a esa creencia, José vino a participar del plan y el propósito del Señor. ¡Qué hermoso! Si la iglesia del Señor pudiéramos ser como María, portavoz de Cristo, portador de Cristo, portavoz y portador de Cristo, y de José, varón justo que creía a la palabra del Señor, sin machismo, sin esa hombría de que, no, un hombre sometido a los planes perfectos del Creador. Qué experiencia, hermano, si nosotros pudiéramos vivirla. Y dice ahí: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor la había mandado. Quiera el Señor que Zenaida pueda hacer como el Señor me haya mandado. Y recibió a su mujer. Aleluya, recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. La palabra dice primogénito. Primogénito significa, viene de primero, ¿verdad? Del primero. Primogénito. Si fuera el único hijo, diría unigénito. Pero dijo primogénito. ¿Ve? Él no la conoció hasta que dio a su primer hijo, primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Aleluya. Qué lindo nuestro Señor. Rey de reyes, Señor de señores. Pero entonces ahí vemos cómo se cumple el nacimiento de Jesucristo. Vamos a Lucas, que me gusta mucho Lucas, el capítulo 2. En el capítulo 2, versos del 1 al 7. Leo rapidito.
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y empadronado significa que había que hacer el primer censo. Dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Pero no solamente era para poner el censo con las personas, sino para determinar las finanzas que habían, para poder el imperio recibir su dinero, ¿verdad? Y esa era la idea. Así que yo lo que quiero que ustedes vean, cómo muchas veces nosotros podemos aceptar la voluntad del Señor, tanto María como José, pero eso no significa que tu vida va a ser fácil en Cristo y que todo es color de rosa. Míralo ahí, vamos a verlo con calmita. Dice, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Cumplimiento de la palabra, ¿verdad? Que iban a nacer en la ciudad de Belén, ya eso estaba establecido proféticamente, ¿verdad? Pero José no sube por eso, José sube porque prácticamente era obligado que tenía que ir para lo del censo, ¿verdad? Entonces dice, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y ese punto el que a mí me llamó mucho la atención, hermano. Tenían que caminar muchos kilómetros. Una mujer embarazada, usted sabe lo que es una mujer embarazada, ¿verdad? Que se cansa, que se le hinchan los pies, que le dan náusea, que tiene un bebé ahí que patea, que le da hambre, que le da frío, que es incómodo el viaje. Sin embargo, ¿en qué se movían? En un helicóptero como ahora se mueven, en un avión los predicadores. No. Posiblemente en un burro, en un caballo, o si mucho, una carreta, ¿verdad? Difícil. Con calor, hermanos, mucho calor. Calor. Yo nada más pienso en el calor y me desespero. Y aconteciendo que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ellos no esperaban eso. Ay, pero para colmo me dio dolores de parto. Wow. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ya nació, aleluya, el Salvador. Dificultad para José, dificultad para María. Y nació nuestro amado Jesús, como niño, pero como rey, como hijo de Dios. Pero mira lo que dice, y dio a luz su hijo primogénito. Ahí dolores de parto, esas madres que han parido, wow. Y dice, y lo envolvió en pañales, porque es menester demostrar la humanidad de Jesucristo. Los bebés, lo primero que hacen es envolverlo, cubrirlo del frío, de su nueva reacción al medio ambiente. Y lo acostó en un pesebre. No como las cunas de oro que hoy se preparan para los niños, ¿verdad? Tantas celebraciones que se hacen, porque viene lo máximo, lo que viene es un pecador. Perdónenme, hermano, un niño pecador. Pero para el Padre es lo máximo, ¿verdad? Pero nuestro amado Jesucristo nació en el pesebre, en un pesebre. Por ahí hay muchos comentarios sobre el pesebre. Yo lo único que voy a decir es que nació en un lugar oscuro, ¿verdad? Con poca ventilación, oscuro. Y por lo general pues podemos decir que por más limpio que estuviese, si fue que estuviese limpio, ¿verdad? Por los comentarios, por lo que uno lee, siempre va a haber un tipo de suciedad porque es un pesebre, ¿verdad? Tipología de nuestro corazón, el pecado que habita en nuestros corazones. Nacemos pecadores y Él viene a morar en ese corazón, en esas tinieblas, en esa oscuridad que hay en mi vida, que hubo en mi vida, de las que me libertó y de las que me sigue mostrando para libertar, porque esto es un proceso donde Él crece y yo menguo, aleluya. Cosas que yo ni he visto, pero que Él sabe que están ahí ocultas, en el cuarto oscuro, como dice uno. Y el Señor es tan magnífico y es tan poderoso y es tan sabio
que nos dice que si en nuestra propia casa, la casa que usted vive, ya sea de concreto, cemento, madera, siempre busque en su casa. Habrá un lugar en su casa, por más que usted limpie, que va a haber un lugar donde todo está desorganizado, donde hay oscuridad, donde hay suciedad, donde hay polvo. ¿Verdad que sí? Confiésese. Siempre va a haber un lugar donde tú guardas ese lugar oculto, ese lugar que está en suciedad. Quizás no es tanta suciedad, pero la tiene, hermano. Si usted sabe que usted limpia una mesa de cristal en la mañana y ya en la tarde tiene polvito, pues imagínese usted, ese es el pesebre. Si la casa natural, esta casa donde habita el Rey, el santo, el puro, el limpio, hay escombros, hay cosas, hay suciedad, que Él va removiendo en su misericordia, en su amor, en su fidelidad. Te las revela, te las saca, te las limpia, porque Él mismo dice: el que esté limpio, límpiese más. Aleluya. Oye, porque no podemos ser como el fariseo, el publicano. Tenemos que reconocer, ¿verdad?, que esto es un proceso, como Él creció en el vientre de María y nació para limpiarnos y perdonarnos. Así que, de segundo punto, ahí mismo dice: porque no había lugar para ellos en el mesón. Nació en un pesebre porque no había lugar en el mesón. Hermano, porque desde que Él estaba en el vientre, ya Jesucristo era rechazado. Porque yo me pongo a mirar, yo digo, hermano, ¿dónde está la empatía? Estamos viendo una mujer embarazada que tiene dolores de parto. No hubo una forma en ubicarlo en un mejor lugar. No, porque estaba en el plan y el propósito del Señor, donde no había lugar en el mesón, porque Cristo es rechazado. Donde quiera que va, solamente aquellos a quien le abre los ojos y nos da de su revelación, podemos aceptarlo, podemos amarlo, y todos nosotros en algún momento lo rechazamos. Y cuidado, iglesia, que hay iglesia que todavía lo rechaza. No hay lugar, no hay lugar, no había lugar, no hay lugar, hermano. Una vida que está consagrada al Señor va al mundo y no hay lugar para ti. Te echan de codo, te dan de codo. El mismo Pedro negó a Jesús porque Jesús se lo había dicho. Pero esa gente vio que Él no era parte del mundo, porque los reconocían. Y si tú eres un siervo del Señor en el que habita Cristo, tú te mueves y la gente no te quiere. A Pedro no lo quisieron, él tuvo que negar y mentir, porque le dio miedo y porque estaba profetizado. Pero la realidad es que lo vieron diferente, aleluya, porque andaba con el Maestro. El que anda con el Maestro es diferente, habla diferente, se siente diferente, porque no es del mundo, no pertenece a este mundo, es peregrino y extranjero y pertenece al reino celestial. Aleluya, qué hermoso nuestro Señor. Aún en el versículo 7 dice: y dio a luz su hijo primogénito, estar completo, la plenitud. Lo envolvió en pañales porque había humanidad, lo acostó en un pesebre porque es en el lugar donde Cristo nace, que hay que colocarlo en ese corazón, en esa ubicación de mi vida, que es ese pesebre, porque no había lugar, porque no hay lugar para Jesús, sino en el corazón que permite que Él nazca, que quiere que Él nazca, que poder nacer en mi mente, en mi corazón, con su palabra, transformado el entendimiento, porque Él dice que tenemos la mente de Cristo. Esta mente tiene que ser arrancado, todo lo que se ha sembrado, para ser plantada su palabra, para que entonces podamos entender y para que el Señor pueda revelarse a nuestras vidas. Aleluya. Qué hermoso el Señor. Pero ahí mismo en Lucas 2:11, mira los 3 nombres que le dio.
Hay una anunciación de los pastores y me llama mucho la atención porque mira dónde él va, a la gente humilde, a la gente sencilla. Le dice, había 8, resurrección. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo y el Señor. Esas 3 palabras las vamos a ver ya mismo. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido. Hermano, y a mí me encanta tanto esta porción, porque primeramente el Señor se le revela a pastores. No a los del mesón, no a los que estaban en fiesta, sino a los cuidadores de rebaño, a los cuidadores de ovejas, se les revela. Pero miren qué revelación máxima, aparte de decirle que había nacido el Rey del Rey, el Señor del Señor, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese Señor, un Salvador, el Cristo. Pero mire la adoración. Jesucristo no necesita adoración del hombre. Jesucristo vino a salvar al hombre porque Él tenía quien le adorara. Mira qué cosa hermosa dice la palabra. Y dice, y repentinamente apareció con el ángel. Hermano, mira lo que dice, una multitud de las huestes celestiales. A mí me encanta esa palabra. Huestes celestiales. Una multitud, miles, miles, ¿qué hacían, hermano? Alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque había llegado ¿quién? El príncipe de paz. Buena voluntad para con los hombres, la misericordia, el amor derramado, su fidelidad. Y eso es lo que a mí me llena, que yo digo, Señor, qué privilegio tú nos has dado a nosotros como iglesia, como pueblo, de que podamos estar delante de ti, poderte adorar y decirte gracias, Señor, porque te dignaste de mirarme, aún en mi pecado, me buscaste, me rescataste, me levantaste, sigue conmigo, nunca me dejas. Me amas. Cuando Él tiene seres celestiales que le adoran y dicen, santo, santo, santo es el Señor. Así que es un privilegio, hermano, que el Señor a su creación, al hombre que hizo de barro, lo hiciera aparte. Aleluya. Sus ángeles, pero el hombre. Aleluya. Nosotros. Su pueblo, el que lo acepte, el que lo quiera, porque Él siempre está con los brazos abiertos en esa cruz del Calvario, llamando. Él nunca se cansa de llamar, porque Él no vino para condenar, sino que vino para salvar. Esa es otra palabra que a mí me encanta mucho, porque nosotros humanos rápido condenamos, desechamos, votamos, pero Dios en su revelación, en su amor, en su grande amor, en su fidelidad, nos ama, hermano. Yo no tengo palabras para describir cómo es el amor del Señor. Que nos siga buscando después de tantos años, de generaciones. Es que ese es el propósito. ¿Vino para qué? Para perdonar los pecados de su pueblo. Aleluya. Qué hermoso, mi rey. Así que yo veo y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios, que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, Dios en las alturas y en la tierra, paz, el príncipe de paz, buena voluntad para con los hombres, su misericordia, su amor, aleluya. Y los pastores fueron y encontraron lo que los ángeles le habían dicho,
Entonces dice, y todos los, versos 18, y todos los colleros se maravillaban de que los pastores les decían lo que los pastores les decían. Y le decía, pero María guardaba todas estas cosas meditándola en su corazón. Y mira lo que pasó. Y volvieron los pastores, regresaron. Pero ¿cómo regresaron? Sus ojos habían visto lo que el ángel le había dicho. Ellos oyeron. Dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. ¿Cómo iban? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído. Mis ovejas oyen, no escuchan, oyen mi voz. Pero dice, habían oído y visto como se le había dicho. Revelación. Quiera el Señor que nosotros podamos oír y podamos ver. Ver el amor del Señor derramado en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Ese amor hermoso del Señor. Cuando habla ahí en el verso 11 que le dije de las 3 palabras, un Salvador, es que hay uno. Nadie más te puede salvar si no es Jesucristo el Rey, el que murió, el que pagó el precio en la cruz, el que abrió sus brazos y dijo consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y fue consumado. Solamente es el camino, la verdad y la vida, no hay otro. Jesucristo, el que nació, el que el mundo celebra por ahí la Navidad, pero Cristo nació en nuestros corazones hace muchos años, hace muchos siglos. Aleluya, pero recordando esa gran revelación de amor y fidelidad del Señor. Así que un Salvador es que vino para rescatarnos a nosotros de nuestros pecados y de nuestra condenación. Y eso lo dice Colosenses 1, 13 al 14. Dice, el cual, en Colosenses 1, 13 al 14, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿De dónde nos libró? De la potestad de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Solamente en Jesucristo tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Pero también habló de Cristo. Aleluya. 3 palabras ahí. Salvador, Cristo, el Señor. Significa el ungido. Cristo es el Mesías, el esperado, el ungido. Nació. Aleluya. Y quien utilizó esas palabras lo vemos en la mujer samaritana en Juan 4:25, cuando ella declara con su boca que sabía que había de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Lo declaró ella, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Y cuando Él venga, os declarará todas las cosas. Sabemos que la mujer samaritana se convierte al Señor y con ella un grupo de samaritanos. ¿Qué significa el Señor? Énfasis en la deidad, el Altísimo. ¿Se acuerdan? Hijo de Dios, el Altísimo, para perdonar los pecados. Todo eso está en la palabra, lo hemos leído. Ahora bien, Juan 10:30, Jesucristo lo proclamó que Él era la deidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Cuando Él decía, yo y el Padre, uno somos. El Padre eterno, ¿te acuerdas? Cuando decía Isaías, Padre eterno, el Dios eterno. Yo y el Padre somos uno. Aleluya. Y en Juan 10:38 dice, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Para que crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y cuando Él dice yo estoy en el Padre, estaba hablando del Padre eterno en Isaías 9. Aleluya. Y rapidito, esta palabra de este nacimiento de Cristo, que ya fue consumado en la cruz del Calvario, al igual de la fidelidad y del cumplimiento de este nacimiento, de este alumbramiento, de esta resurrección, de esta ascensión, el Señor le hace una promesa a su pueblo. Y la promesa en el 4º punto es que Cristo viene por su pueblo para llevarnos a estar con Él. Y esa promesa la estamos esperando. Aleluya. Dice Juan 14:2 y 3. Dice Juan 14:2 y 3. Y si me fuere, el Jesús estaba enseñando, y si yo me fuere, y sabemos que ya se fue,
y os prepararé lugar, y fue a preparar lugar, mira lo que dice, os vendré otra vez. Si dice otra vez es porque ya vino. Aleluya, qué hermosa la palabra del Señor. Dice, y os vendré otra vez. Y dice, y os tomaré a mí mismo. Por eso el proceso de la transformación, nos convertimos, nueva criatura. Él en nosotros se forma. El Espíritu Santo, parte Padre, Hijo y Espíritu Santo, la deidad, los tres uno, se recoge a sí mismo porque está el Espíritu Santo. Aleluya. Para que donde yo estoy, y esa es la promesa, donde Él está, vosotros estemos. Aleluya. En Hechos 1:11, cuando Él sube al cielo, mira lo que dice. Hechos 1:11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. ¿Y cómo ellos lo vieron ir al cielo? Subiendo en una nube. Que todos estaban así. Y vino y le dijo, mira, váyanse a predicar, a cumplir el propósito. Pero déjenme decirle, parafraseando, yo voy a venir otra vez y los voy a recoger. Aleluya. Y voy a venir a sí mismo, como me has visto ver. Estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene y viene por su pueblo. Viene por medio de arrebatamiento en 1 de Tesalonicenses 4, versos 16 al 17. Dice, porque el Señor mismo, ¿quién? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Qué dijo? Que iba a venir, así mismo como su Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos como arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes. Aleluya. ¿Te da difícil creerlo? Pues María creyó, José creyó y se cumplió la palabra. Así que nosotros solamente nos resta creer que el Señor viene por nosotros en el arrebatamiento y como segunda venida. ¡Aleluya! Y muchos hablan por ahí de que el arrebatamiento, de acuerdo a las escuelas, las diferentes filosofías en la escuela, ¿verdad? Pero yo prefiero creer en el arrebatamiento, yo, Zenaida Cordero. Porque yo siempre digo, si pasa o no pasa, pues mejor creer, porque me voy con Él. Si es la segunda venida, me voy con Él. Y si me muero con Él. ¡Aleluya! Selladas por el Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo. Somos de Él, pueblo, ovejas de su prado, aleluya, ovejas de su mano, aleluya. La segunda venida la podemos ver en Mateo 24, verso 30 y el 44, que dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ya no viene como el niñito, ahora viene con poder y gran gloria. Y si nos vamos en Apocalipsis 19, libro final de la revelación, ahí habla una palabra hermosa que la voy a leer. Dice 19, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y entonces en el verso 11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Cómo se llamaba? Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Juan escribió que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Aleluya. Y Dios era el Verbo. Estaba vestido de una ropa teñida en su sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Tuvo una nueva revelación o la misma revelación que había tenido en Juan cuando hablaba que en el principio Él era el Verbo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre que dice Rey de Reyes
Señor de señores. Aleluya. Y Él viene y establece la guerra peleando y dice, este punto lo quiero leer el 26. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados, que es lo que quiero decir, fueron lanzados dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Hermano, hay un lago de fuego que arde con azufre y lo dice la palabra. Y este fue creado para la bestia, para Satanás y los demonios, y no para el hombre. Por eso el Señor nos dice que vengamos a Él para que seamos librados del infierno y podamos estar junto con Él. Ese Apocalipsis 19, por falta del tiempo, me hubiese gustado hablar más, pero tengo que cortar la grabación porque ya estoy en una hora. Pero léalo, es hermoso, donde Dios se establece y viene por su pueblo, aleluya, como Dios justo, con justicia que juzga y pelea. Que el Señor te bendiga, amado, la paz del Señor, sigamos en Él. Bendiciones.